Hola a todos y bienvenidos una vez más a este su canal favorito, donde desentrañamos los misterios más jugosos del mundo del espectáculo y las relaciones que nos hacen perder la cabeza. Hoy, amigos, nos adentraremos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, un culebrón digno de la mejor telenovela, pero esta vez con personajes reales y emociones a flor de piel. Así es, hoy vamos a hablar de lo que todos ya sospechan, de lo que se murmura entre bambalinas y que ahora, por fin, vamos a poner sobre la mesa. Sí, vamos a hablar de Demet, de Can y de la supuesta huida de este último a Grecia. Pero ojo, que no nos quedaremos en la superficie. Vamos a ir mucho más allá, a desentrañar la madeja, a ver qué hay detrás de todo este drama y a descubrir si las cosas son realmente como nos las han pintado. Y créanme, tengo muchas cosas que contarles y algunas revelaciones que los dejarán con la boca abierta. Así que preparen sus palomitas, acomódense en sus sofás y, por supuesto, antes de que me olvide, no se les olvide suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Les prometo que esta aventura juntos será inolvidable. Muy bien, ahora que ya estamos todos listos, vamos a lo que nos importa. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿realmente Demet fue la causante de la huida de Can a Grecia? Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que las relaciones humanas son un laberinto, un rompecabezas con miles de piezas y a veces, la imagen que vemos desde fuera no se corresponde con la realidad que viven las personas. Y esto, amigos, es especialmente cierto en el caso de Demet y Can, dos figuras públicas cuyas vidas están bajo el microscopio constantemente. La presión mediática, las expectativas de los fans, los rumores, todo eso crea un caldo de cultivo perfecto para malentendidos y especulaciones. Empecemos con lo que sabemos. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue, sin duda, una de las más comentadas y seguidas por los fans de las telenovelas turcas. Su química en pantalla era innegable, y eso se tradujo en una enorme legión de seguidores que soñaban con que su amor traspasara la ficción. Y claro, los rumores no se hicieron esperar. Que si se gustaban, que si se peleaban, que si se amaban en secreto. Todo un culebrón. Pero la realidad, como suele suceder, fue mucho más compleja. Para entender lo que realmente pudo pasar, tenemos que desmenuzar los elementos clave. Primero, la presión mediática. Ambos eran jóvenes, famosos y estaban en la cresta de la ola. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada con lupa y sacada de contexto con una facilidad asombrosa. Eso, obviamente, genera una tensión enorme. Imagínense ser el centro de atención constante con miles de personas opinando sobre cada aspecto de tu vida. Es agotador. Y si a eso le sumamos las expectativas de los fans, que a menudo idealizan a sus ídolos y proyectan sus propias fantasías sobre ellos, el cóctel se vuelve explosivo. Es como vivir dentro de una pecera, con todo el mundo observando cada uno de tus movimientos. Y eso inevitablemente te afecta. Luego está el factor profesional. Demet y Can trabajaban juntos, pasaban muchas horas en el set de rodaje, y eso, inevitablemente, genera un vínculo, una conexión. Pero no siempre esa conexión se traduce en amor romántico. A veces es simplemente una amistad, una complicidad profesional o incluso un mero entendimiento entre compañeros de trabajo. Pero los fans, ávidos de romance, a menudo no quieren verlo así. Y ahí es donde empiezan los problemas. Ahora hablemos de la huida de Can a Grecia. ¿Fue realmente una huida? ¿O más bien una decisión personal? Los rumores apuntaban a que la relación con Demet se había vuelto insostenible, que las tensiones eran demasiado fuertes, y que Can, agobiado por la situación, había decidido tomar distancia y empezar de nuevo en otro lugar. Sin embargo, las fuentes cercanas al actor aseguran que su mudanza a Grecia fue una decisión que venía barajando desde hacía tiempo, independientemente de su relación con Demet. Él, al parecer, tenía el deseo de explorar otros horizontes, de buscar nuevas oportunidades profesionales y de vivir una experiencia cultural diferente. Y Grecia, con su belleza, su historia y su ambiente relajado, parecía el lugar ideal para hacerlo. Además, no olvidemos que Can tiene raíces griegas, así que no es descabellado pensar que parte de su decisión se basó en ese anhelo de conectar con sus orígenes. Entonces, ¿podemos decir que Demet causó su partida? La respuesta corta es no, al menos no directamente. Es probable que la situación general, la presión mediática, las expectativas de los fans y las tensiones en el set de rodaje influyeran en su decisión.
Pero culpar a Demet exclusivamente sería simplificar demasiado la situación. Y es que, amigos, las cosas nunca son blanco o negro. Hay muchos matices, muchos grises, y es importante no dejarnos llevar por las apariencias ni por los rumores. Demet y Can son dos personas complejas con sus propias vidas, sus propias ambiciones y sus propios problemas. Y es comprensible que a veces sus caminos se separen. Eso no significa que uno sea el villano y el otro la víctima. Simplemente significa que las cosas no funcionaron como todos esperábamos. Ahora hablemos un poco más sobre el papel de Demet en todo esto. Ella también se vio afectada por toda esta situación. La presión mediática, las críticas de los fans, los rumores infundados, todo eso le pasó factura. Y aunque muchos la pintaban como la causante de todos los males, lo cierto es que ella también sufrió las consecuencias de esta historia. Y es que, amigos, en el mundo del espectáculo, es fácil señalar con el dedo, pero pocas veces nos ponemos en el lugar de la otra persona. Demet, al igual que Can, tuvo que lidiar con una situación muy difícil, con la diferencia de que ella no se fue a vivir a Grecia. Tuvo que quedarse aquí y afrontar los rumores, las críticas y las expectativas de todos. Y eso, sinceramente, es muy valiente. Además, no olvidemos que tras la supuesta huida de Can, la vida de Demet no se detuvo. Ella siguió adelante con su carrera, con sus proyectos, y demostró que es una actriz talentosa y una mujer fuerte e independiente. En ningún momento se dejó vencer por las adversidades. Al contrario, supo reinventarse y seguir brillando con luz propia. Y eso, creo yo, es digno de admiración. Y ahí es donde nos topamos con la complejidad de la fama. Es fácil juzgar desde fuera, pero pocas veces nos paramos a pensar en el precio que pagan las personas famosas por la fama. Pierden privacidad, son objeto de críticas constantes y tienen que vivir bajo el escrutinio público. Y eso, amigos, no es fácil. Por eso debemos ser cautelosos a la hora de juzgar y de sacar conclusiones precipitadas. Las relaciones humanas son complicadas, y más aún cuando hay cámaras y micrófonos de por medio. Y en el caso de Demet y Can, todo se amplifica, todo se magnifica, y todo se convierte en un gran culebrón que a veces poco tiene que ver con la realidad. Ahora, vamos a desmentir algunos mitos y rumores que han circulado sobre este tema. Primero, la idea de que Demet era una celosa, que no dejaba que Can fuera feliz. Eso es totalmente falso. Los celos son un sentimiento humano, y es normal que en una relación puedan surgir ciertas inseguridades. Pero atribuirle a Demet un comportamiento tóxico o controlador es simplemente injusto. No hay ninguna prueba que respalde esa afirmación. Segundo, la idea de que Can huyó a Grecia para alejarse de Demet y no volver a verla. Eso también es un mito. Como ya hemos dicho, su decisión de mudarse a Grecia fue personal y profesional, y no estaba motivada únicamente por su relación con Demet. Y tercero, la idea de que Demet y Can se odian a muerte y no se pueden ni ver. Eso también es falso. Si bien es cierto que su relación no terminó de la mejor manera, no hay ninguna prueba de que exista un odio o rencor entre ellos. Es muy probable que después de todo el revuelo mediático, ambos hayan optado por seguir caminos separados y mantener una distancia prudente. Y eso, sinceramente, me parece lo más sensato. Y es que, amigos, a veces las relaciones simplemente no funcionan. A veces dos personas, por mucho que se quieran, no están destinadas a estar juntas. Y eso no es culpa de nadie. Es simplemente parte de la vida. Y en el caso de Demet y Can, creo que eso es lo que pasó. Dos personas que se encontraron en un momento determinado de sus vidas, que compartieron una experiencia intensa, pero que al final, decidieron seguir caminos diferentes. Y eso no tiene nada de malo. Lo importante es que ambos hayan podido seguir adelante con sus vidas, con sus carreras y con sus sueños. Y eso es lo que debemos celebrar. En lugar de buscar culpables y alimentar rumores, debemos centrarnos en el presente y en el futuro, y desearles lo mejor a ambos. Y es que al final, todos merecemos ser felices, incluso las personas famosas. Y en lugar de juzgarlos, debemos aprender de sus experiencias y tratar de entender que, detrás de cada figura pública, hay un ser humano con sentimientos y emociones. Ahora, volviendo al tema central de nuestro vídeo, la supuesta huida de Can, creo que ha quedado claro que las cosas no son tan simples como parecen. No podemos culpar a Demet de su partida a Grecia, ni podemos atribuirle a ella todas las responsabilidades de lo que pasó.
Es una situación compleja con muchos factores en juego, y es importante que seamos capaces de ver más allá de los rumores y las especulaciones. Y más aún en el contexto de la fama, donde todo se magnifica y se saca de contexto con una facilidad asombrosa. Es importante que aprendamos a ser más empáticos, más comprensivos y más respetuosos con los demás, incluso con las personas famosas. Porque al final todos somos humanos y todos merecemos ser tratados con dignidad y respeto. Y en el caso de Demet y Can, creo que es el momento de dejar de lado las especulaciones y los rumores, y centrarnos en sus carreras y en sus vidas personales. Ellos han demostrado ser profesionales talentosos y personas valientes, y es lo que deberíamos admirar y destacar. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel que jugaron los fans en todo esto. La presión de los fans, las expectativas, los rumores, todo eso influyó en la relación entre Demet y Can. Y eso nos hace reflexionar sobre el poder que tienen las redes sociales y el impacto que pueden tener en la vida de las personas. Es importante que usemos las redes sociales de manera responsable, y que evitemos alimentar los rumores y las especulaciones. Detrás de cada perfil, hay una persona real con sentimientos, emociones y una vida que se ve afectada por lo que decimos o hacemos en Internet. Por eso, debemos ser conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y nuestros actos, y tratar de usar las redes sociales para generar un impacto positivo en el mundo. Y en el caso de Demet y Can, creo que lo más positivo que podemos hacer es apoyarlos en sus proyectos y dejar de lado los juicios y las críticas. Ellos han demostrado ser personas talentosas y trabajadoras, y merecen todo nuestro apoyo y respeto. Y hablando de redes sociales, también es importante mencionar cómo los medios de comunicación jugaron un papel en todo esto. Los rumores, las especulaciones, las noticias sensacionalistas, todo eso contribuyó a crear una imagen distorsionada de la realidad. Y es importante que como espectadores seamos críticos con la información que consumimos y que no nos dejemos llevar por las apariencias ni por lo que nos dicen los medios. Debemos buscar fuentes de información confiables y contrastar la información antes de sacar conclusiones precipitadas. Y en el caso de Demet y Can, creo que es importante que seamos capaces de ver más allá de los titulares y los rumores, y que nos centremos en lo que realmente importa, su talento, su trabajo y sus vidas personales. Y amigos, llegamos al final de este análisis profundo sobre la relación entre Demet y Can, y la supuesta huida de este último a Grecia. Hemos visto que las cosas no son tan sencillas como parecen, que las relaciones humanas son complejas y que la presión mediática puede tener un impacto muy grande en la vida de las personas. Hemos desmentido algunos mitos y rumores, hemos puesto las cosas en perspectiva y sobre todo, hemos tratado de entender la situación desde un punto de vista más empático y comprensivo. Y espero que este análisis les haya resultado útil e interesante. Así que para concluir, recapitulando un poco lo que hemos visto hoy, podemos afirmar que la partida de Can a Grecia fue una decisión personal y profesional, y no una huida causada por Demet. Si bien es cierto que la situación general, la presión mediática y las expectativas de los fans pudieron influir en su decisión, no podemos culpar a Demet exclusivamente de su partida. Es importante que veamos más allá de los rumores y las especulaciones, y que nos centremos en el talento y el trabajo de ambos. Y sobre todo es importante que aprendamos a ser más empáticos y comprensivos con los demás, incluso con las personas famosas, porque al final, todos somos humanos y todos merecemos ser tratados con dignidad y respeto. Y recuerden que en el mundo del espectáculo, las cosas nunca son blanco o negro, hay muchos matices, y es importante ser cautelosos a la hora de juzgar y de sacar conclusiones precipitadas. Así que amigos, aprendamos de las experiencias de los demás, usemos las redes sociales de manera responsable y tratemos de construir un mundo más justo y empático. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje y por dedicar su tiempo a este análisis tan profundo. Espero que el vídeo de hoy les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Me encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre este tema tan polémico. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Demet tuvo alguna responsabilidad en la partida de Can? ¿O piensan que fue una decisión personal y profesional? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo y a compartir sus ideas y reflexiones. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que la suscripción es totalmente gratuita y les permitirá estar al tanto de todo lo que tenemos preparado para ustedes.
Tenemos muchos vídeos interesantes en camino, así que no se los pueden perder. Y recuerden también activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un vídeo nuevo. Así estarán al tanto de todas las novedades y no se perderán ni un solo detalle de lo que pasa en el mundo del espectáculo. Y no se olviden que juntos hacemos esta gran comunidad, así que no duden en compartir sus ideas y opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y ahora sí, me despido por hoy, pero no sin antes recordarles que lo más importante es que se cuiden mucho y que sigan brillando con luz propia. Hasta la próxima, amigos.